Estimados asistentes, para abrir este auditorio nos acompaña Médicos de Corazón. Me permito presentar a nuestros ponentes. El doctor Rodrigo Grimaldo Rivera, médico residente en Medicina Interna de segundo año del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, creador de la red social Médicos de Corazón, donde cuenta con más de 50,000 seguidores, Premio Nacional de Excelencia Académica en 2023, otorgado por la AMFEM, y la doctora Alma Lucero Miranda Leaño, médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como instructora de la Academia de Microbiología y Patología y actualmente y desde el 2024 es médico interno de pregrado, quienes nos traen el tema crisis hipertensivas, dónde y cuándo tratar. Un fuerte aplauso para recibirlos, por favor. Bueno, ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a dar esta ponencia. Y pues bueno, ya nos presentaron, vamos a dar el tema de crisis hipertensivas, cómo y cuándo tratar. A lo largo de esta ponencia vamos a aprender un poquito de una pequeña introducción, una clasificación y nomenclatura, agregando algunas definiciones, la fisiopatología, la evaluación clínica, el manejo y un mensaje que nos tenemos que llevar a casa de esta ponencia. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado la hipertensión arterial como un factor de riesgo en las patologías cardiovasculares? En casi todas. Pues bueno, es el factor de riesgo modificable más común en el mundo. Las crisis hipertensivas se van a definir como esa elevación acelerada y que va a comprometer o puede comprometer en algunos casos los órganos vitales y también puede requerir una intervención urgente. Históricamente, en todo lo largo de nuestra médica hemos encontrado distintas definiciones para definir a las crisis hipertensivas. Tenemos definiciones como hipertensión aguda grave, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, hipertensión acelerada e hipertensión maligna. Y a continuación vamos a ver la definición de cada uno. La hipertensión aguda grave, que también podemos encontrarla como hipertensión grave o presión marcadamente elevada. Existen muchísimas bibliografías donde la presión, donde vamos a tomar como corte, es más de 180 a 110 o 120. Varía mucho, pero siempre se toman estos rangos. La característica de este tipo de hipertensión es que va a haber ausencia de lesión del daño de un órgano blanco. Por otro lado, las emergencias hipertensivas van a ser estas elevaciones de la presión acelerada que se van a acompañar ahora sí de una lesión aguda grave. Esto nos va a dar una alta morbilidad y puede provocarle ahora sí daño a órgano blanco que va a ser progresivo y mortal para el paciente. Para las emergencias hipertensivas el daño que podemos encontrar son múltiples, por ejemplo el edema pulmonar agudo, el síndrome coronario agudo, disección aórtica, un EVC isquémico hemorrágico, enfermedad renal, encefalopatía hipertensiva, preeclampsia, eclampsia, etc. Tenemos otra definición que es hipertensión maligna. Esta se va a definir como va a ser el resultado del daño vascular, de la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo. Esto lo vamos a ver ya más adelante en lo que es la fisiopatología, pero es un poco distinta a lo que conocemos normalmente de la hipertensión grave. Esta la vamos a observar en pacientes crónicos que no tienen un buen apego al tratamiento. El diagnóstico de la hipertensión maligna es meramente clínico. Lo que podemos observar es una retinopatía bilateral que sea grado 3 y 4 de la escala de Keith-Wagner. En esta vamos a encontrar hemorragias, exudados algodonosos o bien edema de papila. Esto, como les digo, va a ser
el aumento de la permeabilidad vascular de la retina, la cual tiene un muy mal pronóstico, y la prevalencia de esta hipertensión maligna seguramente es muy alta porque no se suele realizar una correcta o una completa exploración física, porque no siempre se realiza una fundoscopía cuando se revisa al paciente. El grado 1 y 2 de la escala de Kay-Wagner nos va a hablar o va a estar más asociado únicamente como al daño a órgano blanco que nos puede dar como resultado la hipertensión crónica. Pero, como ya les mencioné, el grado 3 y 4 se asocia más a una hipertensión acelerada del paciente. Por lo tanto, la hipertensión maligna también podemos nombrarla como una hipertensión maligna acelerada. Ambos términos se refieren a lo mismo. Ya pasando a la epidemiología, el 1% de todos los hipertensos va a desarrollar una crisis hipertensiva. En el área de urgencias, la hipertensión aguda grave va a representar del 2 al 25% de los ingresos, y las emergencias hipertensivas el 0.3%. Aquí la diferencia, como ya les mencioné, va a ser el daño a un órgano blanco. Este artículo, publicado en el 2017, que nos habla de los predictores de resultados a 5 años de los pacientes con hipertensión maligna, nos menciona factores de mal pronóstico en los pacientes. Estos, los que destacan, son edad avanzada, sexo masculino, el antecedente de que el paciente ya se conozca hipertenso, una enfermedad renal crónica o una enfermedad cardiovascular. Este algoritmo lo pusimos porque nos ayuda a darle nombre, a clasificar según la sospecha que nosotros tengamos en nuestro paciente. Aquí hasta arriba, si sospechamos de una crisis hipertensiva, hay que realizarnos una pregunta: ¿tiene daño a órgano blanco o tiene una retinopatía grado 3 o grado 4? Si únicamente tiene los cambios a nivel ocular, es una hipertensión maligna acelerada. Si tiene el daño a órgano blanco, se va a clasificar como una emergencia hipertensiva. Sin embargo, si cuenta con el daño a órgano blanco y además tiene retinopatía, también la vamos a clasificar como una emergencia hipertensiva. Si no tiene ninguna de las dos, vamos a revisar los valores, la cifra de la presión. Si es mayor a 180/120, la clasificamos como una hipertensión aguda grave. Y si no alcanza a llegar a esas cifras, la vamos a clasificar únicamente como una hipertensión crónica. Hola, hola. Bien, entonces, como sabemos, aquí en medicina van cambiando siempre los términos. En medicina interna nos gusta mucho estar actualizando algunos términos. Por ejemplo, se me viene a la mente que antes se llamaba enfermedad renal crónica o bien lesión renal crónica. Ahora sabemos que hoy en día se le llama enfermedad renal crónica. Eso es un ejemplo. También existe lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. ¿A qué voy con esto? Que en medicina no es que esté incorrecto, pero van cambiando los términos y hay que saber entonces cómo llamarles actualmente. Antes nombrábamos a las urgencias hipertensivas, pero para fines de esta plática y lo más actual que quiero que entiendan ustedes es que ya no existen las urgencias hipertensivas. Hay crisis hipertensivas, que es como el tema general, y ahora tenemos de dos: o es una hipertensión aguda grave o bien es una emergencia hipertensiva. Pero el término entonces urgencia hipertensiva ya no se usa, ya quedó atrás, ¿vale? Ahora, para fines prácticos vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Realmente nos vamos a ir un poco más rápido en cuestión de la fisiopatología. Sabemos que, por ejemplo, en un paciente que tiene una hipertensión crónica no controlada, a largo plazo estos pacientes van a tener daño endotelial. Este daño endotelial va a hacer que haya menos entonces óxido nítrico. Sabemos que el óxido nítrico a nivel de fisiología es el vasodilatador protector del cuerpo. Por ende, si tenemos un paciente que tiene cada vez menos óxido nítrico, este tipo de pacientes va a haber o va a provocar un engrosamiento arteriolar, aterosclerosis, y por ende va a provocar que estos pacientes tengan estrechamiento vascular y disminución de la distensibilidad, que es esa capacidad que tiene el vaso para distenderse a cuestión como para control de flujo. Sabemos que el cuerpo tiene controles de presión arterial multinivel.
el más rápido y el más como efectivo es a nivel local, la regulación del flujo sanguíneo a nivel local que tiene cada órgano. Por ende, si nosotros tenemos un vaso que está todo rígido, todo duro, así todo engrosado, estos pacientes van a tener una falla en su mecanismo autorregulador. Por ejemplo, un órgano que al final de cuentas, por alguna razón fisiopatológica, le está llegando menos sangre, a ese nivel local va a aumentar entonces el flujo. Pero si tenemos entonces fallas en los mecanismos autorreguladores, pues bueno, cualquier aumento abrupto de la presión arterial va a provocar entonces que aumenten las resistencias vasculares sistémicas y causen daño microvascular. Este estrés va a generar entonces activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a provocar entonces natriuresis por presión y depresión de volumen. ¿Y qué es importante con esto? Vamos a poner un ejemplo. A nivel cerebral, que son de los órganos más sensibles a esto, tenemos por ejemplo pacientes que tienen un mecanismo autorregulador cerebral constante, y lo vemos ahí en la gráfica. Si se fijan, la línea que está como una meseta, como una línea horizontal en esa gráfica, es el flujo sanguíneo que le llega al cerebro cuando un paciente tiene una presión arterial media entre 50 y 150, ¿ok? Ahora, si el paciente es hipertenso crónico, entonces esa meseta ya no se mantiene ahí. Como es hipertenso crónico, su mecanismo autorregulador cerebral da un paso a la izquierda y entonces ahora lo va a mantener entre presiones arteriales medias entre 70, 200, etc. ¿Ok? El cerebro se acostumbra a que todo el tiempo hay presión elevada. Por ende, bueno, esto es lo que acabamos de mencionar. Básicamente desplaza el umbral hacia arriba y la meseta se mueve y da un paso hacia la izquierda. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando si tenemos un paciente con una emergencia hipertensiva y nosotros reducimos de forma rápida la presión arterial? Si tenemos un mecanismo autorregulador cerebral que está entre 70 a 150 y nosotros le bajamos de golpe entonces la presión arterial, va entonces a ocasionar daño por hipoxia, ¿de acuerdo? Y de hecho, en esa gráfica que les acabo de mencionar, que aparece un semáforo de verde, amarillo y rojo, te habla de la intensidad recomendada en la que ustedes tienen que bajar la presión arterial según la emergencia hipertensiva. Y solo hay una emergencia hipertensiva en la que está completamente indicado bajar la presión arterial de golpe. Y solo una. Y son las emergencias aórticas. De ahí en más, la disminución de la presión arterial tiene que ser de forma moderada o leve, ¿vale? Pues bueno, sabemos que con tratamiento y con la disminución progresiva de la presión arterial a largo plazo, estos niveles de autorregulación cerebral se pueden, o de autorregulación en general, se pueden restablecer. Bueno, también por esto mismo que les acabo de mencionar, de que si bajamos la presión arterial de golpe, que podemos ocasionar daño por hipoxia, por eso también es que se recomienda en algunas patologías disminuirla solo el 20%, el 10%, el 5%. Ahora, y de hecho, ¿qué es lo que pasa entonces cuando yo disminuyo de golpe? ¿Qué complicaciones tiene mi paciente? Hubo un artículo que lo describió, fue un artículo ya publicado hace casi 15 años o más, en el cual te habla de los daños por nosotros tratar o disminuir la presión arterial a largo plazo, y básicamente te menciona que estos pacientes que ustedes reducen de forma excesiva y rápida la presión arterial, se asociaba más a que este tipo de pacientes tuvieran ceguera cortical, incluso infarto agudo del miocardio o algún otro tipo de complicación cardiovascular, sobre todo cerebral. Ahora, bueno, hay algo también importante entender. En un paciente que está con un factor estresante de la presión arterial constante, va a haber una liberación de vasoconstrictores que todo el tiempo está causando daño endotelial. Esto va como tal entonces a aumentar la resistencia vascular sistémicas, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona también. Y bueno, estos pacientes que tienen emergencias hipertensivas, y atentos aquí, pacientes que tienen emergencias hipertensivas que los tratan con inhibidores o IECAS más bien, o ARA2, tienen una disminución abrupta o los hace súper sensibles a este tipo de medicamentos. Por ende, y se van a dar cuenta, en emergencias hipertensivas en ningún lado está el uso de IECAS y ARA2, emergencias hipertensivas, porque estos pacientes tienen todo el tiempo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿vale? Ahora, ¿va? Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la evaluación diagnóstica. Para este punto ya identificamos que nuestro paciente tiene una crisis hipertensiva. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, primero
Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta al momento de la evaluación es la medición correcta de la presión arterial, que el manguito sea de un tamaño correcto, que el paciente esté sentado adecuadamente, ya esos lineamientos todo el mundo ya lo conocemos. También la historia clínica es muy importante. Aquí vamos a tratar de encontrar los antecedentes patológicos del paciente para ver si ya se conoce enfermo de alguno de los factores que les mencioné también previamente o si tiene algún comórbido extra. El examen neurológico y el examen oftalmológico, los síntomas cardiovasculares y los hallazgos de la patología vascular nos van a ayudar para ver si el paciente tiene un daño a órgano blanco o bien si tiene la retinopatía. Este artículo que se publicó en el 2020 nos propone una estrategia para diferenciar una verdadera emergencia hipertensiva únicamente con 5 síntomas, los cuales son dolor precordial, cefalea, síntomas neurológicos, disnea y alteraciones visuales. Lo que nos dice este artículo es que si el paciente no presenta ninguno de estos 5 síntomas, se descarta con un valor predictivo negativo del 99%. Entonces, si presenta cualquiera de estos, la probabilidad o el factor del valor predictivo positivo que tiene con presentar solo un síntoma es el 23% de que sí sea una emergencia hipertensiva. Ahora, hablando de las pruebas diagnósticas, como pruebas de laboratorio, si nuestro paciente tiene una hipertensión aguda grave pero es asintomático, vamos a requerir las pruebas básicas. ¿Qué puede requerir? Un electrocardiograma, una biometría hemática, pruebas de función hepática, el perfil tiroideo, le tomamos un ego también. Y si nosotros sospechamos de que es una emergencia hipertensiva, las pruebas diagnósticas ya van más dirigidas hacia el órgano blanco que creemos que está dañado. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que existen biomarcadores que nos pueden ayudar a diagnosticar una emergencia hipertensiva? Sí, sí existen. Este artículo del 2023 nos habla de biomarcadores de perfil cardíaco que nos ayudan al diagnóstico de emergencias hipertensivas. Esto principalmente en síntomas cardiovasculares. Los que más nos van a ayudar son el BNP, el NT-proBNP y la troponina ultrasensible. Estos nos van a ayudar a descartar el daño en el miocardio y a diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Y también menciona que el NT-proBNP va a tener un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de las emergencias hipertensivas. El mismo artículo nos habla de la deshidrogenasa láctica, que esta nos va a reflejar lo que es la microangiopatía trombótica. Si el paciente tiene niveles de 190 de deshidrogenasa láctica, se va a asociar a una emergencia hipertensiva. Aquí les pusimos que esta tiene un área bajo la curva de 0.87 a 0.92. ¿Pero qué es el área bajo la curva? Va a ser una herramienta que nos va a ayudar a determinar el rendimiento diagnóstico de una prueba que mientras más se acerque al 1 o al entero es mejor, y esto en base a su sensibilidad y su especificidad. Entonces, también tenemos la troponina ultrasensible. Su área va a ser de 0.82 a 0.92, excepto las emergencias neurológicas. Ahí va a ayudar tanto, va a ser del 0.72 su área bajo la curva. Pero si combinamos la deshidrogenasa láctica y la troponina ultrasensible, su área bajo la curva sube hasta el 0.92 al 0.97. Entonces, esta nos va a ayudar bastante para de las emergencias hipertensivas. Y el NT-proBNP también es muy útil para descartar el edema agudo pulmonar. Ahora, como pruebas de imagen, la tomografía de cráneo no nos va a ayudar tanto a determinar lo que es una encefalopatía hipertensiva. Más que nada, esta nos va a ayudar al diagnóstico de una hemorragia, si existe o no, porque sabemos que una tomografía nos va a reflejar en minutos si el paciente tiene una hemorragia. Por otro lado, la resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad porque esta va a determinar el edema vasogénico en las ventanas de T2 y FLAIR, mostrándonos como unas lesiones hiperintensas.
Y también la resonancia, al ayudarnos a determinar el edema vasogénico, también nos va a ayudar a descartar o a determinar si es un EBC isquémico. Nos va a ayudar a diferenciarlos porque el EBC isquémico lo vamos a ver en la secuencia de difusión, igualmente en minutos. El ultrasonido pulmonar nos va a ayudar pues, a diagnosticar si existe un edema de pulmón. Aquí tenemos una imagen de lo que es ultrasonido pulmonar en un pulmón sano, lleno de aire. Si se fijan, no se alcanza a ver mucho, pero las líneas amarillas reflejan lo que son los artefactos que va a reflejar el ultrasonido. Estas básicamente son como las reverberaciones de la pleura que provoca cuando choca el ultrasonido con la pleura. Estas son equidistantes y son líneas horizontales. Eso nos habla de que el pulmón está lleno de aire, entonces es un pulmón sano. Entonces, al diagnóstico del edema pulmonar agudo con las líneas B, si se fijan, ya no son horizontales, borraron las líneas A. Las líneas horizontales nacen de la pleura y para considerarse patológicas tienen que ser más grandes. Entonces, si nosotros vemos esto en nuestro paciente, diagnosticamos un edema pulmonar. Y el ultrasonido carotídeo, pues básicamente nos va a ayudar a descartar o ver si existe estenosis o placas a nivel de la carótida. Bien, ahora vamos al tema un poco más complicado y lo que es más preguntable en examen nacional o bien a nivel de escuela, lo que es el manejo de la presión arterial. Para nosotros utilizar esta diapositiva o esta plática que estamos haciendo, hicimos una revisión de lo más actual. Lo más actual que encontramos fue un artículo británico del 2024, apenas diciembre, en el cual principalmente vamos a estar mencionando lo que venía ahí, ¿ok? Lo más importante que tienen que tener en cuenta ustedes, que esto es súper común, es que el tratamiento de una emergencia o una crisis hipertensiva de forma general depende si hay presencia o ausencia de una emergencia, ¿ok? Si hay daño, entonces es lo que va a normar o va a mermar entonces el tratamiento con estos pacientes. Ahora, hipertensión aguda grave, lo que antes se conocía como una urgencia hipertensiva. Un paciente con una presión arterial mayor de 180, 120, diagonal 110, que ambas cifras son completamente correctas sin ningún problema. En este tipo de pacientes es importante entender que la mayoría de los pacientes con cifras elevadas que acabo de mencionar, la mayoría se quedan en hipertensión aguda grave. La mayoría no aumenta o no llega a más, ¿okay? En este tipo de pacientes nos podemos ir un poco más tranquilos porque no hay un riesgo de que estos pacientes tengan algún daño cardiovascular a corto plazo. El riesgo que lo tienen es a largo plazo, por lo que sí hay que bajar la presión, pero no de forma inmediata. Incluso hay algunos autores que te mencionan que cuánto tiempo es, cuánto es mucho, que prácticamente te dicen, puede ser de días o hasta semanas, 6 semanas o hasta 12 semanas, ¿ok? Así que no hay por qué tener miedo cuando veamos esta cifra de presiones arteriales sin ningún tipo de problema aparte. Ahora, las guías NICE, las guías británicas, que son las que se mencionan aquí, te dice que hay que derivar a urgencias a todo paciente que tenga mayor de presiones arteriales de 180 a 120 y que tenga una característica sugestiva de un daño a órgano blanco. Si no tiene daño a órgano blanco, podemos manejarlo de forma ambulatoria sin ningún problema. Ahora, y te dice que si lo vamos a manejar de forma ambulatoria, vamos a hacer un chequeo a la semana de la presión arterial. Y ahora, igual las guías americanas, las guías europeas te mencionan básicamente lo mismo. No es necesario derivar urgencias a este tipo de pacientes, ¿vale? Bueno, ahora, en este tipo también, como sabemos, que la medición correcta de la presión arterial es sentados, 90 grados, sin piernas cruzadas, sin tener ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, no estar comiendo, reposo de 5 minutos, mango adecuado, etcétera, bla, bla, bla. Por lo que cuando tenemos un paciente con hipertensión aguda grave debemos de descartar que este tipo de pacientes tengan factores de confusión. ¿Cuáles son estos? Ansiedad, dolor, que tenga ganas de orinar, etcétera. Ahora, lo que menciona en este algoritmo que se ve, perdón, la calidad se ve muy pequeño, básicamente te menciona que el paciente ya se conocía hipertenso. Si la respuesta es sí, entonces vamos a hacer, y si ya tomaba entonces medicamentos orales, lo que se hace y lo indicado es el aumento de la dosis de estos medicamentos que el paciente ya tomaba, o bien si no se conocía hipertenso y no tomaba ningún tipo de medicamento,
Entonces lo indicado es iniciar terapia oral con manejo antihipertensivo, pero terapia oral, ¿ok? Y al final de cuentas hacemos el chequeo, como les menciono, de 6 a 12 semanas. El objetivo realmente en una hipertensión aguda severa es llevarlos a metas en 6 a 12 semanas, ¿va? No hay por qué hacerlo de forma antes, no hay ningún factor que nos indique o ninguna indicación, tal cual valga la redundancia, de las guías internacionales para llevar a un paciente a cifras normales en menor tiempo. Ahora, bueno, generalmente estamos nosotros en el área de urgencias, nos llega un paciente con hipertensión aguda severa y no de forma inmediata sabemos que el paciente está en emergencia hipertensiva, no de forma inmediata. Pero hubo un artículo curioso que fue publicado en el 2017, fue allá publicado en Corea, en el que hicieron una cosa: llega un paciente a urgencias con cifras tensionales elevadas y lo compararon la terapéutica de dos formas. A un grupo le dieron telmisartán de 40 miligramos y a un grupo no le hicieron nada, lo dejaron en reposo y solamente en un área tranquila. Y se dieron cuenta de una cosa interesante: en ambos grupos el reposo fue tan eficaz como el medicamento para disminuir la presión arterial sistólica hasta en un 30%. Esto por un lapso de 2 horas. Esto nos puede dar una ventana de tiempo en un paciente en el cual no sabemos que de forma inmediata ya tiene una emergencia hipertensiva. Como sabemos, nos llega el paciente a urgencias y tenemos que hacerle una serie de estudios para nosotros descartar daño a órgano blanco. Ahora, en este tipo de pacientes se vio, en este artículo básicamente publicado me parece en el 2016, se dieron cuenta de que cómo le iba a los pacientes después de que presentaban una hipertensión aguda severa y daban el seguimiento 6 meses. Y se dieron cuenta que más del 65% de pacientes que tenían estas cifras tensionales, esta cantidad de pacientes tenían hipertensión arterial crónica no controlada. O sea, que este tipo de pacientes, si ya presentó una hipertensión aguda severa, realmente el manejo de la presión arterial es muy complicado. Ahora, hay una duda importante que incluso surgía, no sé si algunos de ustedes ya han estado en prácticas hospitalarias o están entrando apenas, pero acá nosotros en medicina interna nos llega mucho la duda de las interconsultas de pacientes hospitalizados que tienen cifras tensionales elevadas y nos interconsultan por esto. Y aquí la duda es, si el paciente ya está hospitalizado, ¿le puedo dar entonces manejo antihipertensivo intravenoso? Y hubo un artículo que lo comparó y se dieron cuenta que realmente no les iba tan bien a este tipo de pacientes. Si no están en una emergencia hipertensiva y solamente catalogan en hipertensión aguda severa, aunque estén hospitalizados, lo indicado es terapia oral, ¿ok? Y esto se dio cuenta porque estos pacientes que les dábamos nosotros terapia intravenosa tenían más riesgo de tener efectos secundarios de los mismos medicamentos e incluso disminuciones abruptas con un daño posterior por hipoxia a estos pacientes que tenían hipertensión crónica. Por ende, aunque esté hospitalizado con hipertensión aguda grave, terapia oral, nada más, ¿va? Ahora, recordando que el manejo de la hipertensión maligna diagonal hipertensión acelerada, recordando entonces que la hipertensión maligna o acelerada es este binomio de hipertensión aguda grave más retinopatía hipertensiva grado 3 o 4, clasificación Wagner. Antes se decía que la hipertensión maligna era la que tenía un conjunto de 3 o más órganos diana dañados, y antes así se le llamaba, pero estaba muy poco clara. Y en el artículo más reciente que les menciono, de 2024, de las guías británicas, dejan atrás esa definición y actualmente, como lo mencionó la doctora, es ese binomio de hipertensión aguda grave más retinopatía hipertensiva. En este tipo de pacientes, al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tratamiento que uno pensaría darle porque ya tiene daño al órgano blanco será lo intravenoso. Sin embargo, se ha visto que el tratamiento más seguro en estos pacientes es la terapia oral, ¿ok? Ahora, la terapia oral reduce el riesgo de caídas abruptas de la presión arterial, reduce el riesgo de hipoxia, reduce el riesgo de necrosis cerebral, miocárdica, etc., ¿no? Por ende, los medicamentos de primera línea en hipertensión maligna son los bloqueadores de canal de calcio como tipo amlodipino, nifedipino, que actúan más un poco de acción, bueno, nifedipino de acción prolongada, más bien. Ahora, las metas de reducción, como acabamos de mencionar, las primeras 24 horas la meta es llevar a mi paciente con cifras menor de 200-120, a la semana llevar 260-100, pero el objetivo, como lo mencionamos, es en este tipo de que no hay un daño órgano blanco franco,
es a las 6 a 12 semanas llevarlos a cifras de 140-90. Ahora, y aquí es un poco lo complicado porque cada emergencia hipertensiva tiene un tratamiento específico. Unas te recomiendan cierta reducción específica, pero como lo mencionamos, bueno, vamos a hablar de aquellas emergencias específicas en el cual el tratamiento ya es inmediato y es a base de 3 fases. En la emergencia hipertensiva, la fase 1 es una reducción inmediata. La fase 2 es monitorización y mantenimiento de esa fase. Y la fase 3 es la disminución gradual hasta llevarlo a sus metas en un plazo de días o hasta semanas, ¿ok? Como mencionamos, la intensidad de tratamiento es de leve a moderado. Sabemos que si ya tiene una hipertensión crónica y los mecanismos autorreguladores del flujo sanguíneo local de cada órgano ya dieron un paso de izquierda y ya entonces están manejándose con cifras más elevadas, si nosotros disminuimos las cifras de forma abrupta, el daño por hipoxia es severo y el órgano más afectado, de los más afectados, es a nivel cerebral. Por eso mismo, y lo vuelvo a repetir, en esa gráfica les menciono la intensidad recomendada del tratamiento según la emergencia hipertensiva. Y solo hay una emergencia hipertensiva a la cual nosotros tenemos que reducirla de forma grave o severa o intensa en este momento, que serían las emergencias aórticas. Ahora, vamos a clasificarlas en emergencias del sistema nervioso central, cardiovascular y otras, ¿ok? En emergencias del sistema nervioso central vamos a hablar principalmente de la encefalopatía hipertensiva. Estas sabemos que hay un aumento abrupto y repentino y sobre todo grave de la presión arterial que va a provocar insuficiencia de la autorregulación de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Esto entonces va a romper la barrera hematoencefálica, aumenta la permeabilidad vascular, por ende va a haber edema vasogénico a ese nivel y seguida de una vasoconstricción. Eso va a entonces superar los límites de autorregulación cerebral y la característica de estos pacientes es que tienen alteraciones del estado mental. Ahora, es muy común que este tipo de pacientes tengan hallazgos de retinopatía también hipertensiva y también anemia hemolítica microangiopática por ese daño microvascular. Ahora, también para una encefalopatía hipertensiva la realidad es que es importante nosotros descartar las otras emergencias del sistema nervioso central. Hablo de EBC isquémico y hemorrágico. Una vez descartado esto, junto con los hallazgos imagenológicos que ya se mencionaron, podemos hacer un diagnóstico de descarte que te hable de una encefalopatía hipertensiva. Es muy común que este tipo de pacientes te hablen o más bien aparezcan o se presenten con convulsiones, cefalea, letargo e incluso alteraciones visuales. Ahora, perdonen ahí la calidad de la imagen. A nivel de la resonancia magnética, pregunta de examen nacional, el hallazgo más común, frecuente encontrado en un paciente con encefalopatía hipertensiva es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que por sus siglas en inglés se conoce como síndrome de PRES, ¿ok? El síndrome de PRES es un síndrome clínico radiológico que te habla de un edema vasogénico y principalmente se detecta en secuencia, como sabemos que en la resonancia magnética tiene múltiples secuencias, según lo que queremos valorar, secuencia de T2 y FLAIR, es donde encontramos esas hiperintensidades que principalmente o de forma característica se ven a nivel parieto-occipital, como alcanzamos a ver que en esa imagen sí se ve. En FLAIR, la imagen de arriba a su izquierda, se ven esas hiperintensidades a nivel parieto-occipital. Esos son hallazgos que se pueden encontrar en encefalopatías hipertensivas. Ahora, el objetivo en esta patología es una reducción inmediata. ¿De cuánto? La presión arterial media tenemos que reducirla de un 20 a 25% la primera hora, o bien la diastólica tiene que estar de 110 a 120. Los antihipertensivos de primera línea, como en casi todas las emergencias del sistema nervioso central, son bloqueadores de canal de calcio y beta bloqueadores. Y esto lo van a ir viendo ahorita a lo largo de la charla, que es como el típico que vamos a ir viendo del sistema nervioso central: bloqueador de canal de calcio y beta bloqueador. Antihipertensivos de primera línea. Ahora, nosotros ya reducimos entonces del 20 al 25% la primera hora. ¿Qué es lo que sigue? Durante las hora 2 y la hora 6 vamos a mantener esa presión arterial media para asegurar adecuada tolerancia. Si nosotros nos pasamos, como es muy común que suceda, está indicado incluso la reanimación con líquidos, hasta incluso vasoconstrictores para nosotros elevar y mantener en meta la presión arterial. Y después de esas 2 a 6 horas, una vez tolerada la reducción, podemos en un lapso de hasta 48 horas llevarlo a meta de 160 a 110, ¿de acuerdo? Ahora, bueno,
En emergencias, ahora hablando de un evento vascular hemorrágico, esto yo creo que sabemos que la tasa de mortalidad es altísima, de hasta el 40%. Como bien mencionamos, la hipertensión es el factor de riesgo atribuible a las hemorragias ahora intracerebrales hasta en el 65%. Bueno, de los principales cambios que tenemos a nivel vascular histopatológico es la lipohialinosis, que es esta, al final de cuentas, engrosamiento vascular, que esto va entonces a disminuir los niveles de turbulación cerebral. Por ende, un paciente que tiene una hemorragia intracerebral, ¿cómo se va a presentar en el área de urgencias? Con un déficit neurológico focal, convulsiones, afasia, alteraciones agudas del estado mental, etc. ¿Vale? Incluso con náuseas, vómitos, somnolencia. En este tipo de pacientes yo creo que es donde más personalmente encontramos discrepancias en las metas de presión arterial, tanto los europeos como los americanos como los británicos. Pero bueno, los europeos te mencionan que la reducción inicial tiene que ser con una sistólica menor de 130. Los americanos te mencionan que menor de 140. Pero hubo un estudio entonces multicéntrico que trató de describir y ver entonces cómo les iba mejor a nuestros pacientes. Y se dieron cuenta, incluso hay unas bibliografías que te mencionan que si tu paciente llegó incluso a tener presiones arteriales sistólicas mayor de 220, las metas cambiaban. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pues este estudio básicamente lo que menciona es que a nuestros pacientes les fue igual de bien con el manejo de la temperatura, de la glicemia, de los signos vitales y con la presión arterial sistólica menor de 140. Entonces, así nos vamos a mantener. En una emergencia hipertensiva con una hemorragia intracerebral, la meta es una reducción inicial con una sistólica menor de 140. Pero si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor de 220, ahí sí las metas van a cambiar. Y te dice entonces que si el paciente tiene una presión arterial mayor de 220, se le recomienda una cifra más conservadora hasta llevarlo entonces a cifras de menor de 180. Menor de 180. Y como les mencionamos, el típico en las emergencias del sistema nervioso central son los beta bloqueadores y los bloqueadores de canal de calcio. Aquí de primera línea en este artículo del Journal de Hipertensión Humana te mencionaba que en primera línea nicardipino y clevidipino. ¿Ok? Ahora, como tal de forma de resumen, reducción intensiva menor de 140 fue súper segura, fue súper bien, pero si las cifras aumentan mayor de 220, lo mantenemos entonces a cifras menores de 180. Y ahora, de las que, bueno, la hemorragia subaracnoidea, pues sabemos que los EBCs que tenemos es hasta el 2 al 7%, la mortalidad es altísima, hasta el 60%. Esta mortalidad se debe a esa vasoconstricción o ese vasoespasmo que viene posterior a esta hemorragia, esta isquemia cerebral tardía. Aquí en este tipo de pacientes, por este riesgo de vasoespasmo, solamente se recomienda tratar este tipo de emergencias cuando la sistólica supere mayor de 180 y la meta menor de 180, no hay más, ¿va? Ahora, primera línea, como le hemos estado mencionando, bloqueador de canal de calcio. Y viene ahora un poco más complejo con lo que es lo isquémico. Sabemos que el tratamiento de lo isquémico o las metas en el EBC isquémico depende si mi paciente es candidato a terapia de reperfusión, háblese trombectomía mecánica o bien farmacológica, o bien si el paciente no es candidato a reperfusión. Y tenemos entonces ese binomio. Como bien lo mencionamos, la resonancia magnética en su secuencia de difusión tiene una capacidad de segundos o minutos de detectar una isquemia, cosa que la tomografía no lo tiene. Sabemos que la tomografía se puede tardar un poco más en detectar la isquemia. Sabemos que la tomografía detecta la hemorragia en minutos o segundos, pero la isquemia no. Por eso siempre en un paciente es indicado hacerle resonancia magnética. En secuencia de difusión la damos 6 minutos, en secuencia de FLAIR de 4 a 6 horas. Y en tomografía de 6 hasta 12 horas. Ok, bueno. Ahora, cuando tenemos estos pacientes que son candidatos a terapias de reperfusión, las cifras entonces es llevar sus cifras tensionales a 185, 110. Y ya que le dimos entonces esta terapia de reperfusión, las cifras cambian 5 milímetros de mercurio hacia la derecha y ahora es entonces 180, 105. ¿Ok? Durante las primeras 24 horas. Estos pacientes entonces que no son candidatos a terapia de reperfusión, las cifras tensionales solamente vamos a buscar reducirlas
cuando las cifras superen mayor de 220/120. Si supera estas cifras, lo indicado es disminuir la presión arterial media del 10 al 15% en un lapso de las primeras 24 horas. Y el ajuste gradual puede tardar hasta días, ¿de acuerdo? Como sabemos, pues el cerebro es de los que tienen su mecanismo autorregulador cerebral un poco más sensible. Y los antihipertensivos recomendados, nicardipino de forma continua o bien la betalol. Ahora, en las emergencias cardiovasculares tenemos el síndrome coronario agudo. Es de los también más preguntados. Sabemos que la presión arterial aumentada va entonces a aumentar también la misma demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Por ende, una disminución rápida o excesiva de la presión arterial podemos causar un daño miocárdico por isquemia o un infarto miocárdico por isquemia. Tipo de infarto agudo del miocardio 2. ¿Okay? Ahora, por ende, hay algunos pacientes hipertensos crónicos que tienen ya de forma crónica elevación de troponinas, por lo que no siempre un paciente que se presenta con hipertensión aguda grave y elevación de troponinas no significa que sea un infarto, pero tampoco te lo descarta. Por ende, tenemos que tener ¿cómo se dice? Pues múltiples estudios para nosotros abarcar y estudiar a nuestros pacientes, que abarque electrocardiograma, clínica y biomarcadores, ¿de acuerdo? Un enfoque multidisciplinario al final de cuentas. Las guías europeas te mencionan que un paciente con síndrome coronario agudo que se presenta con hipertensión aguda grave, las cifras tensionales metas es inicialmente reducción inmediata con una sistólica menor de 140 milímetros de mercurio. Otras guías te mencionan que en un lapso de 1 a 2 horas podemos reducir la presión arterial media de un 20 a 25%. Sin embargo, como sabemos, todos los órganos o la mayoría de los órganos se perfunden en sístole, excepto uno, el corazón. El corazón sabemos que se perfunde en diástole, por ende tenemos que cuidar mucho la diástole en estos pacientes. Y la meta es evitar la diástole menor de 70 milímetros de mercurio. Los medicamentos de elección, el esmolol y el abetalol, ¿vale? También se mencionó que podemos evitar el nitroprusiato de sodio como primera línea, esto porque causa robo coronario y disminuir el flujo sanguíneo regional. En algunas zonas del corazón causa vasodilatación y en algunas vasoconstricción. Es algo que debemos de cuidar mucho en este tipo de pacientes. Los betabloqueadores sabemos que están contraindicados en edema pulmonar agudo, moderado, severo. Y el trinitato glicerilo, pues evitarlo en infarto agudo del miocardio inferior o de ventrículo derecho. Esto porque reduce la precarga y por ende reduce y afecta más que nada al corazón derecho. Ahora, en las emergencias cardiovasculares, el edema agudo pulmonar es un tratamiento similar y aquí ya se habla de que el tratamiento agrega los diuréticos de ASA de primera línea. La meta, de igual forma, presión arterial sistólica menor de 140/90, y como lo vemos ahí en la tomografía, el edema agudo de pulmón lo podemos detectar con múltiples cosas, desde ultrasonido, como lo mencionó la doctora, radiografía y tomografía. Y esa tomografía de corte axial en su ventana pulmonar, lo que podemos ver ahí, en la ventana pulmonar que vemos, al final es opacidades en vidrio despulido, que al final de cuentas está hablando de opacidades parciales o infiltrados parciales o ocupaciones parciales alveolares. A nivel de ultrasonido pulmonar, como lo mencionó la doctora, las líneas B, que son estas líneas verticales que nacen de la pleura y que te hablan de un patrón intersticial. Las líneas B en ultrasonido, que como ya se habló, el ultrasonido pulmonar no detecta tejido pulmonar, detecta los artefactos que el ultrasonido produce cuando choca con la pleura. Por lo que cuando empezamos a ver líneas B, que son estas líneas verticales, nos habla de un patrón intersticial, pero no solo hay agua a nivel intersticial. Y esto lo menciono porque las líneas B no siempre es edema, puede ser neumonía, puede ser fibrosis, puede ser muchas cosas. Líneas B es únicamente patrón intersticial, pero ya teniendo este concepto de un paciente, pues podemos sospecharlo con las líneas B. Ahora, antihipertensivos de primera línea, clevedipino, nitroglicerina, nitroprusiato o el enalaprilato, que en este caso sí es recomendado, que al final de cuentas es la versión intravenosa del enalapril, combinado con su claro diurético de ASA y seguido de forma constante con ultrasonido hemodinámico para valorar la respuesta a volumen del paciente. Sabemos que los betabloqueadores están contraindicados en este tipo de pacientes. Ahora,
La única emergencia hipertensiva en la que se tiene que reducir de forma inmediata, la disección aórtica. Sabemos que la disección aórtica es esa ruptura de la capa íntima de la aorta, por lo que la sangre empieza a generarse una doble vía. Ahora, realmente tiene una alta mortalidad en caso de no tratarse, y sabemos que el tratamiento quirúrgico de la disección aórtica tipo A se prefiere aquí principalmente todo lo que no abarque la tipo A, es todo lo que no abarque lo ascendente, pero en un paciente que le tenemos entonces que dar tratamiento inmediato médico, es reducir de forma inmediata la presión arterial sistólica y asimismo la frecuencia de los golpes que está generando esta presión arterial, por lo que aquí tenemos dos metas: la frecuencia cardíaca menor de 60 y la presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio. Y aquí, pues si queremos disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a utilizar un beta bloqueador y acompañado de primera línea también un bloqueador de canal de calcio. Ejemplo, esmolol con icardipino o clevidipino. Ahora, como mencionamos, la única emergencia hipertensiva que tenemos que reducirle más del 25%. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Uno pensaría, si yo le reduzco entonces de forma rápida esta presión arterial, ¿qué tan frecuente es que mi paciente tenga un daño por hipoxia generada esta reducción? Y hubo un estudio que sí lo hizo, un estudio que lo analizó, y básicamente te menciona lo siguiente: ¿qué tipo de lesiones cerebrovasculares yo puedo encontrar en un paciente en el que tiene disección aórtica y yo le reduje de forma abrupta y grave, médicamente indicada, la presión arterial? Y se dieron cuenta de algo. En este tipo de paciente la tasa de lesión cerebrovascular sí aumentó de forma importante, y se vio que cercano al 3 al 5% de pacientes tenían un riesgo de lesión cerebrovascular por este tipo de tratamiento médico que nosotros utilizamos. Y bueno, ya para finalizar, en una emergencia hipertensiva no solo salvamos la presión, salvamos órganos, salvamos tiempo, salvamos vidas, salvamos personas, por lo que cada decisión que nosotros tomemos bajo presión sea siempre con criterio y con corazón. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta?